Gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Pedimos que tú las multipliques, Señor, y que bendigas, Señor, el dador. Si hay alguien que necesita trabajo, que tú estés abriendo de trabajo, Señor. También, Señor, te pedimos por tu palabra, Señor, la cual, Señor, podamos estar atentos, Señor, no solo con nuestros oídos, Señor, sino con nuestro espíritu para poder recibirla y ponerla en práctica, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en esta comienzo, esta semana, Señor, a santificarnos pleno, Señor, para salir a la guerra. Bendecimos la vida de tu siervo, te pedimos que una doble porción de tu espíritu caiga sobre su vida. En el Qué bueno es que en esta noche podamos tomar esta decisión de estar en la casa de Dios y buscar en su presencia para que Él pueda usarnos. Amén. Santificación, apartarnos para. Esto es lo que significa. Yo quiero hablarte esta noche acerca de santificar nuestro andar. Cada uno de nosotros todos los días en Efesios capítulo 4 versículo 17, y quiero invitarte a que lo busques. Efesios capítulo 4 versículo 17. Dice así la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad, teniendo el entendimiento sido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la para cometer con habilidad. La palabra de Dios dice: les ruego, les digo y les quiero en el Señor. En Jesucristo cada uno de nosotros somos llamados a vivir en una manera distinta. Pablo el apóstol le estaba escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, él como autoridad, como aquel que estaba enseñando las cosas de Dios, cómo la iglesia, cómo los cristianos debían de andar, qué era su comportamiento. Es importante porque hoy en día, más que nunca, la gente no solamente quiere, o no le pasa a usted, ya nos han cansado, nos prometen y luego. Así que la gente y nuestra sociedad está cansada de pura bla bla, pero necesitamos verdaderamente no ser cristianos que simplemente hablen, sino que vivan. Dice la palabra entonces, requiero en el cual sea diferente, caminar que sea diferente, una forma de hablar que sea diferente. Nosotros como cristianos, cada uno son llamados a tener una marca distinta, que es el temor de Dios. Esta es la diferencia con aquellos que no tienen temor de Dios. Porque una cosa es decir yo creo en Dios y usted sale a la calle y usted le pregunta que se cruce y le va a decir. Pero la diferencia es que aquel que cree y le obedece, aquel que vive los principios que Dios dio en su palabra, es justamente un verdadero cristiano. Es un hijo y una hija de Dios que ha establecido este temor de Dios, que significa esta verdad de creer en Dios pero obedecer a su palabra. Así que nuestro caminar va a tener que estar basado ya no solamente en lo que nosotros pensamos o lo que hemos aprendido realmente
sino que tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Porque soy un hijo de Dios, porque sos una hija, porque soy verdaderamente un cristiano, por ende, yo tengo responsabilidad. Porque si yo te preguntara en esta noche, ¿cuántos quieren ser bendecidos? No habría ninguno que dejara de levantar su mano. Todos queremos ser bendecidos, pero ¿saben una cosa? El hecho de recibir la bendición de Dios también implica responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tu hijo se porta mal? ¿Qué haces? Lo pones en penitencia, lo retás, le indicás que está mal. O lo das un premio y lo felicitas. Dios quiere derramar de sus bendiciones, pero Él nos llama a nosotros a ser hijos que seamos responsables. Queremos heredar las bendiciones de hijos de rey, pero muchas veces no queremos vivir como hijos del rey. Se vio cuando sale alguno de los príncipes, tanto sea de España como de Inglaterra, ellos en su andar, en sus formas, guardan todo un protocolo porque están marcando que son los príncipes, que son los reyes de ese país. De la misma manera, el cristiano tiene que aprender a tener un andar, el cual marca una diferencia, marca que verdaderamente en tu corazón, en tu vida y en mi vida, lo primero es lo que nuestro Padre Celestial nos está mandando. Qué importante es que yo entienda que la santidad no tiene nada que ver con las estampitas o con tener una aureola arriba. Eso es un verso chino. La santidad, como bien dice su palabra, implica el apartarse para vivir para Dios. Implica el que yo me aparto y tomo la decisión de ahora, como hijo, como hija de Dios, no solamente requerir que Dios me bendiga, no solamente decirle, Señor, yo soy tu hijo y quiero tus bendiciones, sino me implica la responsabilidad de ser diferente. Y hay algunos, justamente como decía María del Carmen en la alabanza, a veces que nos da un poquito de vergüenza. Pero no te tiene que dar vergüenza ser diferente para bien. Porque verdaderamente Dios está esperando que vos muestres que sos su hija o su hijo. ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Me van a tratar quizás de una manera distinta? Bueno, quizás sí. Pero qué importante que esa diferencia esté marcada, no porque hayas hecho las cosas mal, sino porque verdaderamente en tu vida hay una marca que es el obedecer a Dios. ¿Cómo debemos de andar entonces? Quiero hablarte de 5 maneras que debe de andar el cristiano. En primer lugar, el cristiano tiene que andar en santidad y ese andar se marca en el amor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2, Efesios 5, 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Qué importante es que nosotros entendamos que este amor de Jesucristo que se dio por nosotros, Él estuvo dispuesto a dejar toda su gloria, venir a este mundo, enseñarnos el camino al Padre, entregar su vida por nosotros en aquella cruz para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados, pero también para que aprendiéramos a andar como Él nos marcó. Así que el amor de Dios se debe de ver en primer lugar quizás en este amor en la familia de Dios, este amor fraternal que la Biblia nos habla. Y la verdad es que cada uno de nosotros somos distintos. Fíjate en el que tenés al lado. Y la verdad que ni siquiera a veces se parece demasiado, aunque es el familiar. ¿Y este dónde salió así?
Yo no soy así. Pero la verdad es que, aunque somos diferentes, el amor de Dios tiene que cubrir nuestras vidas. Amén. Tengo que tratar al otro con amor. Dice que el amor debe de ser sin fingimiento. Y yo puedo extender amor y puedo decirle verdaderamente, me cuestas. Pero yo quiero amarte, yo quiero que juntos marchemos. Es tiempo de empezar a practicar el amor de Dios. ¿Y cómo se practica este amor? En el ayudar, en el servir a otros, sabiendo que no lo estoy haciendo por Él simplemente, sino que lo estoy haciendo por amor a Dios y que Dios ve lo que yo hago. Y Él va a dar a cada uno su recompensa. Y hay veces que el servicio, hay veces que el hacer es un sacrificio. Así que en el apóstol, la palabra de Dios nos dice de la manera que andamos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjese que esto tiene que ser así. Hay veces que el servir nos cuesta. Hay veces que tenés que hacer alguna tarea y te cuesta. Pero yo tengo que saber que cuando estoy sirviendo a Dios, aun cuando me es difícil, tengo que ofrecerme a Dios en ofrenda y sacrificio, así como Cristo lo hizo. Nadie te va a crucificar, pero quizás te tocó ser reportero y te toca estar por ahí en la puerta cuidando. Quizás estás de ungir y estás ayudando. Quizás estás para cambiar una lamparita o limpiar el piso o ayudar a un hermano. En amor, en ofrenda a Dios. Tiene que, en segundo lugar, nuestro andar ser un andar de hijo de luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando usted está oscura, ¿qué hace? No veo. Estoy ahí, palpando, buscando entre las cosas. Pero cuando encendió la luz dijo, acá estaba. No se llevó más nada por delante. El ser una hija, un hijo de Dios que anda en santidad, habla de personas que tienen una vida ordenada. Alguien que puede mostrar en él que no hay cosas ocultas. Es importante que aprendamos que Dios está esperando que haya integridad en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que el cristiano lo muestre. Así que en esta semana de santidad, yo tengo que darme cuenta y en esta noche preguntarme, ¿hay en mí cosas que son de doble ánimo? ¿Soy íntegro en mi andar? ¿O soy una cosa mientras me ven los que me conocen y después soy otra? ¿Tengo cosas ahí escondidas? Dios dice, en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo andabas así. En otro tiempo ponías una cara para algunos y después tenías otra. Pero ahora yo te considero hijo de luz. Sos mi hijo, sos mi hija. Yo quiero que andes en luz. Que andes en integridad. Que seas un hombre y una mujer que en medio de la sociedad que vamos a salir y que está cansada de la falsedad, que está cansada de personas que siempre están sacándole provecho, vos no seas siguiendo el mismo ritmo, sino que seas un hijo de luz. Amén. Así que la santidad implica amor, la santidad implica que yo tengo que ser una persona íntegra en mi andar. En tercer lugar, la santidad implica que mi andar debe de ser como de sabio.
Efesios 5, en el mismo capítulo, el versículo 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Parece que el apóstol hubiese resucitado y hubiese venido a escribirlo en este tiempo, ¿no le parece? Si bien hace 2000 años atrás, cuando escribieron y fueron inspirados por Dios para escribir, parece que en el 2013 lo estuviéramos viviendo ahora. Los días son malos. Pero uno tiene que saber que Dios nos ha llamado para usar inteligencia. Sé diligente, porque cuando eres diligente, Dios te llama a vivir en una vida sobrenatural. No puedo confiar en mis propias fuerzas. Tengo que aprender a descansar y confiar en Dios. Debemos de tomar la fe en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, llenándonos con su poder, dirigiendo nuestras vidas. Necesito tener esta sabiduría de Dios. Cuando confiamos en Dios, cuando verdaderamente nos damos cuenta que necesito la sabiduría que Él me da en su palabra. Qué bueno es que en esta noche podamos recordar que la palabra de Dios tiene todos los tópicos para la vida. Dios el Creador dejó en su manual, la Biblia, los conceptos para que el hombre y la mujer puedan disfrutar de la vida en plenitud. Puedan gozarse y puedan vivir. Hasta miren, las mujeres estarían chochas en esta noche, seguramente le harían una cena al Señor, si recordaran claramente lo que significa el mandamiento de descansar. Porque muchas de ustedes guardan todo el trabajo para el domingo y allí se apuren y ahora que viene el colegio y lavan las cosas y planchan y preparan todo a último momento. Y al final el único día de la semana que es para descansar, lo usan para hacer todo, ¿o no? Pero Dios dijo que teníamos que tener un día de reposo, un día de descanso. Y si usted estudia a fondo el mandato, hasta Dios le había dicho, hasta cierta cantidad de pasos caminen. Hasta ahí. Hagan la comida el día anterior, preparen, no hagan las camas, tengan libertad. Dios pensó hasta en el descanso, en las cosas. Pero nosotros hacemos siempre todo al revés. Nosotros somos más piolas que Dios. Y nosotros sabemos cómo tenemos que dirigir nuestras vidas. Qué bueno es que nosotros podamos ser hombres y mujeres capaces de ser sabios. Por eso Dios dice, sean sabios. Porque en la sabiduría viene en el aprender lo que Dios dice y en el obedecerle. Cuando yo medito en la grandeza de Dios, cuando me detengo a ver el cuidado amoroso que Dios tiene, sus consejos para la vida, cómo resolver ese conflicto con mi esposo o con mi esposa, cómo criar a mis hijos, cómo educar. Si cada uno de nosotros pudiera seguir este consejo de Dios, creyendo lo que su palabra dice y lo pondríamos en práctica, tendríamos un mundo totalmente distinto. Y yo sé que quizás no podemos cambiar todo el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo de mi casa. Sí puedo hacer que mi casa sea distinta. Sí puedo ser un hombre o una mujer sabia que anda, porque la palabra de Dios es la base y esto trae crecimiento. Por eso el apóstol le decía a la iglesia que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Conozcan lo que Dios dice. Y no solamente eso, sino que puedas creer que Dios ha trazado un plan de bendición para sus hijos. Por eso es que cuando yo obedezco a Dios, cuando tengo en cuenta y en alta estima lo que Dios dice, hay algo que sucede. La vida es distinta. Y lamentablemente, hermano, en esto tenés que ser un poco egoísta y sí seguir el consejo de Dios, ser sabio.
Porque muchas veces algunos miran a los costados y dicen, ah, Claudio, si él lo hace, yo lo puedo hacer también. Así que Claudio se tira un pozo y ¿yo qué hago? Me tiro un pozo también. Gil. ¿Qué te tiraste al pozo? ¿Porque él se tiró? Qué importante es que te des cuenta que la sabiduría de Dios implica el que sigas sus mandamientos. El que le obedezcas a Dios, porque cuando yo actúo en fe, cuando me pongo en marcha para hacer lo que Dios dice, eso traerá bendición, eso traerá prosperidad en todas las áreas. No solamente pienso en lo económico, solamente necesito aprender a tener sabiduría. Y la sabiduría viene por aplicar el consejo de la palabra de Dios a mi vida. Por eso no te sorprendas, porque puede ser que hace muy poquito que venís a la iglesia. Pero si tomás la palabra de Dios y la aplicás, tu vida puede ser distinta. Y hay veces que desgraciadamente tenemos que decir que hay troncos de iglesia. ¿Ah? Troncos, sí, años que vienen. Ya la silla donde se sienta, porque normalmente casi siempre se sientan en el mismo lugar, la tienen gastada. Pero usted lo ve y siempre es el hombre o la mujer que no avanza, que está parado, que siempre tiene un problema, que siempre... ¿Es que Dios no sirve para él o ella? Sí sirve. El problema es que muchas veces los cristianos, en vez de ser sabios en nuestro andar, dejamos que la palabra de Dios nos rebale y pase de una oreja y salga por la otra. Por eso Dios dice, hijos míos, en este tiempo de santificación, yo quiero hablarte de tu andar y quiero que sepas que tienes que ser sabio. Anda diligentemente. La palabra nos decía recién allí en Efesios 5, 15, 16. Mirad, abrid los ojos. Miren con diligencia cómo anden. No como necios. Si yo les doy sabiduría, les indico cómo hacerlo. No sean necios, no háganlo sin pensar las cosas, sino con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque las cosas son malas. ¿Cuántas veces te he dicho, fíjate bien, pensa en casa lo que vas a comer, no en el supermercado? ¿O usted nunca fue al supermercado sin pensar y fue, agarró el changuito y se puso a pensar en el supermercado? ¿Qué le pasó? Gastó el doble. Y porque esto, y porque aquello, y que nada. Y cambié de menú 10 veces, pero dejé las 10 cosas en el gas. Después cuando llegué a casa empecé a protestar porque ya no tengo. Y gasté demasiado. ¿Y en qué hice? Sabio, dice Dios. No seas negligente, abrí los ojos, mirá, presta atención. Porque cuando sigo el consejo de Dios, entonces obtengo bendición. En cuarto lugar, o cuarta forma de andar, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando santifico mi vida, trato de andar en lo que Dios me está indicando. El andar en el Espíritu, la palabra de Dios nos revela que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miren cuántas cualidades buenas en las cuales podemos vivir. Y no vivir estresados o con los pelos así, aunque yo ya no se me ganan. Pero ¿cuántas veces? En vez de vivir en el fruto del Espíritu, en lo que Dios tiene, saber que voy a enfrentar dificultades. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción.
O sea, no te dijo que ser un cristiano ibas a aparecer en un camino de rosas. Sí dijo que en el mundo, en nuestra vida, vamos a pasar por dificultades, pero cuando paso por esa dificultad, tomado de la mano de Dios, siguiendo el consejo de Él, la cosa cambia. Porque Él pone de su paz, Él abre la puerta, Él pelea por nosotros. Pero a veces, muchas veces nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros nos preocupamos como que pudiéramos hacer algo con solamente preocuparnos. Y no estoy diciendo que usted no tiene que pensar y hacer las cosas. Estoy diciendo que muchas veces el vivir fuera de ese gozo y de esa paz que el Señor tiene para nosotros produce tantas cosas, tantas personas que hoy viven estresadas, amargadas. Pero la palabra de Dios dice, anden en lo que yo les indico, en la presencia de mi Espíritu. Permítanme que yo les esté guiando y enseñando y traten de cambiar los deseos que son de la carne. ¿Y qué llama la Biblia los deseos de la carne? Allí en el versículo 19 del mismo capítulo de Gálatas, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás no tenemos ninguna de las grandotas, pero a veces andamos con celos, andamos en gritería. A usted nunca levanta la voz. Nunca dice algo fuera de lugar. ¿Te das cuenta que a veces Dios nos habla de cosas comunes de todos los días de la vida? Y Dios dice, guarda, ¿cómo te conocen en el barrio? ¿Por la gritona? Ah, ¿querés saber dónde vive? Sí, mira, hace silencio. Ya se sabe. Ni necesita ni timbre. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo sos en tu andar? Porque hay cosas que a veces nosotros dejamos en nuestra vida. Y fíjense, allí la lista es bastante larga, pero hay veces que hay celos, hay iras, contienda, envidias, borracheras. Mire que ya me he enterado de alguno que anda dando vueltas. Importante es que mi andar sea el andar de un hombre y de una mujer que vive en gozo, que vive en paz, que es templado, que sabe cuidarse. Porque estas son las características de nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros como hijos e hijas podamos reflejarle a Él. Amén. Por último, hay que andar en Cristo Jesús. Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pregunta entonces, ¿cómo puedo yo andar en Cristo Jesús? Y la Biblia me dice y me da la respuesta allí nomás. Dice, te tenés que arraigar y sobreedificar, porque el fundamento es Jesucristo. Por eso habla de sobreedificar nuestra vida. ¿En qué me baso para tener una vida cristiana? Ya no me baso en lo que un filósofo dice,
No me baso en lo que la historia dice o no me baso simplemente en las normativas sociales, sino que me baso en lo que Jesucristo dice. Por eso me llamo cristiano. Ahora, cada uno de nosotros tiene que edificar, sobreedificar su vida en lo que Dios establece. Por eso es tan importante que vos aprendas a usar la Biblia, que aprendas a conocer qué es lo que Dios dice para la vida, porque entonces nuestras vidas pueden ser arraigadas, plantadas. Y viene el problema, pero yo estoy plantado en lo que Dios dice y le creo a Él y he experimentado que Dios cumple su palabra. Y entonces puedo pasar el problema sabiendo que la respuesta de Dios va a venir para mi vida y va a venir lo mejor para mí. Amén. Pero es importante que yo comience a hacerlo. Porque cuando yo confirmo mi fe, o sea, cuando comienzo a conocer lo que Dios establece a través de su palabra y enfrento distintas situaciones y me acuerdo lo que Dios dijo, yo me puedo parar. Y saben una cosa, ninguno de los que estamos aquí, ni yo tampoco, nos salvamos de esto. Hemos enfrentado distintas situaciones y hay veces que nos hemos comportado como cristianos maduros. Y decimos, Dios dijo esto y me planto en esto y yo creo, aunque mis ojos no lo ven, yo creo que Dios va a responder. Y hay otras veces que nos portamos como niños inmaduros, como aquel que hace el berrinche. Y decimos, ¿por qué, Señor? Y yo, si soy tu hijo, y yo hice esto, hice aquello, hice otro. Y le sacamos hasta una lista bien larga a Dios y le decimos, pero yo hice, yo vine, yo acomodé, yo limpié los vidrios, Señor, te acomodé las sillas, Señor, ¿y por qué no? Como que Dios no hubiese visto lo que hiciste por Él. Dios lo ve, tenerlo por. Y Él quiere bendecirte, pero dice también que a sus hijos también los corrige, trabaja en ellos, tiene que forjarnos. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos andar en Él, confirmados en la fe, creciendo en lo que Dios está estableciendo. Por eso, santificarse en esta semana, santificar nuestro andar implica entonces que en nuestra vida se debe ver reflejado el amor de Jesucristo. Implica entonces que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres íntegros, que tenemos que usar sabiduría y no ser necios, que nosotros necesitamos ser hombres que andan y mujeres que andan en el Espíritu y no en sus propios deseos, porque muchas veces no tenemos en cuenta los deseos de Dios. Y por último, arraigarnos y edificar nuestra vida. Si tenemos este andar, estamos santificándonos, apartándonos para Dios. Y van a ver cada uno de ustedes que pueda aplicar estos principios, que su vida va a ser bendecida en forma muy, muy grande. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quizás hay alguna de estas áreas en las cuales estás andando, en que tenés que decirle, Señor, ayúdame. O te pido perdón porque en vez de amarlo tengo ganas de pegarle. Señor, te pido perdón porque soy desordenado, porque hay cosas que estoy ocultando y muestro una sonrisa y vengo a la iglesia, pero detrás soy otra persona. Perdóname, Señor, porque a veces ando de acuerdo a mis propios deseos, a lo que a mí me gusta, en vez de andar en tu espíritu. O perdóname porque estoy creciendo y haciendo mi vida y estoy edificando mi vida con principios cualquiera menos los tuyos.
decirle al Señor, ahora me consagro a ti. Ahora me consagro a ti. Ahora, Señor, quiero caminar y andar, siendo una hija, siendo un hijo, de acuerdo a tu voluntad. Padre, y en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos entregarte una vez más nuestras vidas. Queremos aprender a caminar en santidad y en obediencia en tu palabra. Señor, que cada una de estas 5 características de nuestro andar puedan verse reflejados en nuestras vidas, para que cuando salgamos, Señor, de este lugar, otros puedan ver en nosotros algo diferente, algo distinto, que quieran conocerte a ti. Señor, declaramos en esta noche tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Personas nuevas que nos estén visitando en esta noche, queremos darle la bienvenida. Así que si hay alguien en esta noche que nos visita por primera vez, le invito a que levante su mano. Bienvenida, Dios te bendiga. Queremos que Dios opere en sus vidas. ¿Hay alguien más en esta noche?